El 11 de septiembre de 2001, un ataque inesperado a Nueva York conmocionó al mundo. Así lo vivimos. Esto es Alternativa 3.
ya estaba servida. La confusión, el horror y el inmenso drama humano conmovió a todo Occidente. Los medios apuntaban hacia un solo objetivo: Osama Bin Laden, un líder musulmán saudí que desde una cueva en Pakistán con un ordenador organizó todo un montaje para derribar el símbolo económico y cultural y empresarial de los Estados Unidos. Entre el 6 y el 7 de septiembre de 2001, en la bolsa de Chicago se experimentaron unas irregularidades sobre las acciones de compra-venta de las compañías aéreas, entre ellas United Airlines, la del vuelo 93, y American Airlines. Estas obtuvieron unos beneficios, gente privilegiada que sabía cómo y de qué manera iban a ocurrir esos atentados, obteniendo beneficios enormes de 5 millones de dólares. La compañía American Airlines obtuvo al día 10 unas opciones de 4.744 frente a 798. No existía ningún tipo de noticia que justificara este desequilibrio económico. Algunos expertos vaticinaban que algo estaba ocurriendo en la dirección, cosa que no era cierto, solo que había una información que mucha gente sabía y se beneficiaron con 4 millones de dólares. Por otra parte, en las Torres Gemelas, empresas ya situadas obtuvieron unas negociaciones el día anterior, día 10, sobre sus contratos de compraventa en la bolsa de Wall Street, obteniendo entre 1,5 y 5 millones de dólares. Tengo que ser sincero. Cuando ocurrió aquello del 11 de septiembre, yo no sabía, pero debo decir, y quiero decirlo, porque no quiero que se piensen que me lo tomo a la ligera, que la verdad es que fue algo tremendo. Fue una gran tragedia, la peor cosa que he visto en mi vida. Pero tengo que decirles, y se lo podría decir cualquier broker que no estuviera en las Torres Gemelas y que estuviera comprando oro o fuera propietario de oro o plata, que cuando pasó aquello, lo primero que pensamos fue cuánto iba a estar subiendo el oro. Lo primero que me vino a la mente fue, Dios mío, el oro se debe de estar poniendo por las nubes. Por fortuna para nosotros, todos nuestros clientes tenían oro, de modo que cuando subió, multiplicaron por 2 su dinero. Y lo único en lo que pensaba era en sacarles inmediatamente. Claro, hasta que nos enteramos de que se estaban derrumbando las torres. Pero antes de que pasara eso, lo único que pensábamos era en vender el oro una vez que nuestros clientes habían doblado su dinero. En ese momento no pudimos vender
porque los mercados cerraron inmediatamente, pero en los 2 días siguientes conseguimos vender todo y nuestros clientes doblaron su dinero. Todos ganaron dinero. Fue como una bendición oculta. Un hecho trágico, devastador, y que te rompía el corazón. Pero desde el punto de vista financiero y para mis clientes que estaban en el mercado, fue un buen negocio. Yo no esperaba un tipo de ayuda así, pero ocurrió. Cuando Estados Unidos bombardeó Irak allá por 1991, el precio del crudo subió de 13 a 40 euros el barril. Claro, no me extraña que estuviéramos deseando que empezaran a caer bombas sobre Saddam Hussein. Estábamos entusiasmados. Queríamos que Saddam creara problemas. Haz lo que tengas que hacer. Incendia todos los pozos de petróleo que quieras porque el precio subirá aún más. Todos los brokers tenían esto en mente. No conozco a ninguno al que no le entusiasmara la idea de la guerra. Y de repente dijeron que la guerra iba a terminar mucho antes de lo que esperaban. Pero nosotros pensábamos que la cosa se alargaría un par de meses más y que los precios subirían fuera de control, que podrían llegar a 50, 60, 70 u 80 euros. La gente hablaba de 70 u 80. Estábamos entusiasmados porque, aunque fuera una catástrofe, ya saben, con bombas, guerras, la guerra es buena para el mercado de materias primas. Las catástrofes traen oportunidades. Pero volviendo a Bin Laden, ¿por qué no aparece como el hombre más buscado? Solamente los medios son los que informan. Sin embargo, en la página web del FBI ni siquiera aparece. Sí que aparece por el atentado del 93, pero no sobre el atentado del 11S. Eso es una gran irregularidad, pese a que George Bush, el presidente de aquella época, bien lo anunció a bombo y platillo. Lo puso en un cartel del viejo oeste. Lo queremos vivo o muerto. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. En el sitio web del FBI verás que tienen fichado a Bin Laden y que se le cita como uno de los terroristas más buscados. Verás que se le acusa de los ataques de 1998, pero no del 11S. De hecho, muchos periodistas han llamado al FBI preguntando: ¿por qué no se relaciona Bin Laden con el 11S? Y el FBI contesta: porque no tenemos ninguna prueba. El 11S y la comisión que realizó la investigación, de siglas NIST, estuvo llena de irregularidades. Un montón de fallos y cosas que quedaron por hacer, por ver, por analizar. Aquí las vamos a analizar, una a una. Veámoslas. El 11S trabajaba para una empresa llamada Eurobrokers y nuestra oficina estaba en la planta 84 de la Torre Sur, que fue el segundo edificio atacado aquel día. Estaba trabajando en el ordenador y a las 8:46 de la mañana se produjo un fuerte... A las 8:46 y 40 segundos, el vuelo número 11 se estrella contra la Torre Norte, causando grandes daños entre los pisos 93 y 99.
Nos llegó el aviso de la autoridad portuaria. Atención, por favor. El edificio 2, nuestro edificio. El edificio 2 es seguro. No hay necesidad de evacuar el edificio 2. 2 o 3 minutos después hablaba con un tal Bobby Cole. Bobby se encontraba 8 o 10 pisos por debajo y cuando escuchó el aviso, volvió a subir. Y mientras me lo contaba, oímos un boom y otro boom, 2 explosiones que hicieron temblar nuestro edificio. A las 9:03, el vuelo 175 se estrella contra la Torre Sur. Todo estalló en nuestra habitación. Estábamos en el piso 84. Lo que no sabía era que el segundo avión había chocado 6 plantas por debajo, en la 78. Y por tanto, que estábamos a solo 6 plantas por encima del impacto. Manténgase detrás de la cinta amarilla. Despejen la calzada, suban a la acera. Oí golpes al otro lado de la pared. Y gritos débiles de socorro en el 81. Cargué con una persona que me dijo que era Superman. Después se me cayó encima y me dio un gran beso. Nos levantamos, nos sacudimos del polvo y dije, venga, volvamos a casa. Con el primer impacto, las 2 torres se tambalean, pero recuperan enseguida su equilibrio. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas específicamente para ello. Las torres eran muy sólidas, como árboles. En un árbol, sus fibras están interconectadas entre sí, y por eso si lo doblas, el árbol puede absorber la tensión. Sin embargo, 56 minutos después del impacto del vuelo 175, la Torre Sur se derrumba inesperadamente. Miramos hacia el World Trade Center, hacia la torre de la que acabábamos de salir, y la vimos venirse abajo. Nos quedamos boquiabiertos. En 8 o 10 segundos la torre se hundió sobre su propia base y quedó pulverizada. Empezamos a entrar en la torre cuando, de repente, la gente saltaba desde arriba. Una persona se cayó encima de un bombero. A las 10:28 minutos también la torre norte se derrumba. Me quité el respirador de oxígeno para poder correr. Huía porque veía a la torre venirse abajo. Luego me vi envuelto en una nube de polvo. Cuando llegué a casa, toda mi familia me esperaba. Tuve la suerte de volver a casa con mi familia. Todos mis amigos no regresaron nunca.
La versión oficial sobre el colapso de las Torres Gemelas fue elaborada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, que entre los años 2002 y 2006 estudió la destrucción del World Trade Center, llegando a la conclusión de que el colapso de las torres fue provocado por los efectos combinados del impacto de los aviones y de los incendios generados por estos impactos. Sabemos, por las mismas personas que diseñaron y construyeron las torres, que deberían haber resistido el impacto de más de un avión. Entonces nos preguntamos, ¿los constructores imaginaron que los aviones podrían chocar contra las torres sin combustible? Pensaron quizás que los aviones vuelan por la fuerza del viento. Jamás, ni antes ni después del 11S, se ha caído un edificio de estructura de acero a causa de un incendio. En 2005, en Madrid, se produjo un incendio horroroso. Un rascacielos entero ardió. Era una enorme antorcha que ardió durante 20 horas consecutivas. Pero al final, la estructura aguantó. El rascacielos no se cayó. Como se puede ver, el edificio está envuelto por las llamas. Este edificio estaba todavía en construcción, sin embargo, se mantuvo en pie. Algo a tener en cuenta es el color blanco de las llamas. Significa que hay mucho oxígeno que arde. En el caso de las llamas de las torres de Nueva York, vemos que su color es un rojo oscuro y el humo es negro. Los incendios en ambas torres produjeron un humo denso, de color gris oscuro, casi negro. Esto indica que al fuego le faltaba oxígeno. Y bien, a pesar de esto, 55 minutos después toda la torre se derrumba. Según la versión oficial, hubo un momento en que la estructura de acero de las torres cedió. Ya no tenía la misma solidez que al principio. Y todo esto a causa del calor, de un calor inmenso. Aquí hay algo que suena raro. Sabemos que algunas personas lograron bajar desde lo más alto, atravesando la zona del incendio más intensa. Y llegaron hasta abajo y se salvaron. ¿Cómo lo consiguieron? No lo sé. Cuando miré hacia abajo no vi llamas. Pensé que valía la pena intentar bajar todo lo posible. Cuando llegamos a la planta 78 las paredes permanecían firmes, salvo una grieta por donde salían llamas. No había un infierno de fuego. Más bien me pareció que al fuego le faltaba oxígeno. Seguimos hasta la planta 74 y ya todo era normal. Las luces estaban encendidas y desde abajo subía aire limpio. En suma, temperaturas no muy elevadas, como podemos comprobar por la presencia de esta mujer, precisamente en el punto del impacto del avión. El NIST, para verificar la dinámica efectiva de los colapsos y la forma en que el calor afectó al acero, encargó numerosas pruebas, algunas de las cuales fueron realizadas por la empresa Underwriter Labs. Kevin Ryan, un ex empleado de Underwriters Laboratories, cuestionó públicamente el informe del NIST. Una semana después fue despedido de la empresa.
Hicimos pruebas sobre modelos de escala en agosto de 2004. Y las pruebas desmintieron la teoría principal de la caída de los edificios, la llamada Pancake Theory. La teoría en que los pisos se quedan apilados. En nuestras pruebas los pisos no se hundían. Y se hicieron en hornos con temperaturas mucho más altas, durante mucho más tiempo. Y aún así los pisos no se hundían. Meses después, el gobierno actualizó su informe y señaló que no solo no hubo colapso, sino que habían hecho pruebas con muestras que habían recuperado del incendio, que indicaban claramente que las temperaturas eran muy bajas. Las temperaturas no habían sido suficientes, ni siquiera para debilitar el acero. Y sin embargo, lo que dijeron fue precisamente eso, que los pisos colapsaron y que el acero se debilitó. Por tanto, minimizaron los resultados de las pruebas o los ignoraron, y al final metieron todo eso en un ordenador. Gracias a los ordenadores, el NIST consiguió corregir este problema. La teoría Pancake fue sustituida por la teoría del acortamiento por doblamiento. Según el instituto, el calor debilitó los pisos que comenzaron a doblarse hacia abajo. Los muros exteriores de las torres también se doblaron hacia el interior hasta no poder soportar el peso de las estructuras superiores. Su última teoría procede casi en su totalidad de la computadora, y el ordenador no es realmente accesible. No nos han permitido revisarlo. Tras investigar durante 1 año y medio, descubrí que no solo contradijeron los resultados de sus propias pruebas, sino que además manipularon los parámetros de prueba. Se duplicó una cosa y otra se partió por la mitad. Por ejemplo, su versión dice que los aviones llevaban 13 toneladas de combustible. La aviación civil dice que fue un promedio de 6,5 toneladas. Por lo tanto, se duplicó, está claro. También se duplicó el tiempo de exposición al fuego. 90 minutos en lugar del que sabemos que fue. 45 y 50 minutos en uno y en otro edificio. Una de las cosas que más me impresionó fue la increíble velocidad del desplome de las torres. Es una velocidad antinatural. Si dejásemos caer un objeto pesado desde una altura de unos 400 metros, que era la altura de las torres, el tiempo que tardaría en llegar al suelo, suponiendo que no existiera la resistencia del aire, sería alrededor de 9 segundos. En solo 8 o 10 segundos la torre se hunde sobre su propia base. El impacto se produjo a unos 2/3 de la altura de la torre, suponiendo que la parte superior cede y se derrumba de repente sobre la inferior. Y aún considerando que aquella fuera muy pesada, la velocidad de caída de la torre, por la resistencia de los pisos inferiores, no puede ser tan rápida como si debajo no hubiera nada, porque debajo había una enorme estructura que debería haber frenado de forma considerable la velocidad de caída. Aquí, cerca de las 2 torres, hubo otra gran torre que fue alcanzada por los desechos de esta torre y que también se derrumbó. Este edificio, un edificio enorme de 47 pisos, nunca fue alcanzado por un avión. Sin embargo, se colapsó ese mismo día, pero 7 horas después de que cayera la última torre gemela, 7 horas más tarde.
Hemos medido el tiempo de caída y es la velocidad de caída libre. La caída de la Torre Norte inflige graves daños al edificio 7, en el cual surgen numerosos incendios. Son esos daños y el fuego, según la versión oficial, lo que provocan su desplome. Pero ¿por qué este se produce a la velocidad de caída libre? Cuando vi el desplome del World Trade Center 7, entendí que se trataba de algo que se debía estudiar y que no se podía pasar por alto. Pero eso no es todo. Hay algo insólito que comparte los escombros de las Torres Gemelas y del World Trade Center 7. Algo que no puede ser el resultado de un desplome espontáneo. Hay este acero fundido, que ahora hemos estudiado a fondo y que procede de los edificios, y que permaneció en grandes charcos debajo de los escombros de los 3 rascacielos, esto es, de las 2 Torres Gemelas y del edificio 7. Se ha hecho un análisis por parte de un instituto especializado que examinó la estructura de una viga recuperada de la Ground Zero. Cuando estas vigas se extrajeron de los escombros, parecía como si una parte de ellas se hubiera derretido. Esto es totalmente inexplicable, porque las temperaturas alcanzadas por el fuego no sobrepasan como máximo los 800 grados. Para fundir una viga de acero se deben alcanzar temperaturas de alrededor de 1600 grados. ¿Cómo puede ser esto? A un nivel microscópico, si examinamos la estructura granular del acero, uno puede detectar la presencia de un elemento que normalmente no debería estar presente, y está allí en cantidades sustanciales, que es el azufre. Estamos bastante seguros ahora de dónde vino este metal fundido. Se trata de un material llamado termita, constituido por una mezcla de polvo de aluminio, óxido de hierro y azufre. La temperatura es tan alta que el acero se derrite. Se derrite porque la temperatura sube en pocos segundos a más de 1000 grados. El uso de termita pudiera haber causado la fusión de las vigas de acero. La presencia de termita en los edificios indica que alguien colocó ese material en las columnas de acero para cortarlas de través. He entrevistado a un experto en demoliciones que me dijo que eso era exactamente lo que hacen ellos. Colocan los explosivos y después los activan por control remoto. Tienen que hacerlo en secuencia para hundir el edificio rápidamente y de forma perpendicular. Una demolición controlada. Como científicos, debemos sopesar diferentes hipótesis y explicaciones. Pero también debemos analizar todos los datos y decidir cuál es la explicación mejor. Y esta debe tener en cuenta todos los aspectos. Sí, puedes tomar un hecho aislado como las plumas de humo y polvo y decir que quizás fue la alta presión de aire lo que hizo explotar una ventana. Pero eso no explica la presencia de metal fundido, ni de azufre, ni las piscinas de acero fundido en los escombros. Cuando la Torre Sur se derrumbó justo enfrente de mi apartamento, guardé el polvo y se lo entregué a Stephen Jones. El polvo proporcionado por la señora McKinley es muy interesante, porque es como una foto de los residuos generados por la caída de la torre. Es perfecto. Cuando lo analizamos, vimos partículas de metal. Cuando las vi pensé, esto es lo que cabía esperar de la termita. He hecho una serie de experimentos con la termita y sé que provoca la dispersión de pequeñas partículas de metal en todas las direcciones.
Y esto es lo que hemos encontrado en este polvo. También encontramos bario. Esto es muy interesante porque el nitrato de bario y el azufre forman parte de la patente militar llamada supertermita. Se trata de termita más azufre y nitrato de bario, sustancias que juntas permiten cortar más rápidamente el acero. El bario es un metal muy tóxico. Por eso no es normal encontrarlo en ese polvo en una concentración tan alta. Su presencia, en mi opinión, indica claramente el uso de la versión militar de la termita. Resulta que decenas de bomberos y empleados sanitarios declararon que oyeron 1, 2, 3, 7, 8 y según algunos 10 explosiones en el interior del edificio. Algunas de las personas presentes en el edificio dijeron que cayeron al suelo por la fuerza de las explosiones. Otros testimonios dicen haber visto destellos y muchos dijeron que parecía una de esas demoliciones que se ven en la televisión hechas con explosivos. Vimos los destellos, las ondas típicas de la demolición y escuchamos las explosiones. Pues como vemos hay algunas voces, además cualificadas, arquitectos, ingenieros, que dicen que algo falla. Y como también tenemos otra voz cualificada en plato, a Jaime Garrido, que también es arquitecto, él nos va a explicar un poco ¿qué cosas no casan? Al primer vistazo, cuando tú ves caer las torres, estás en tu casa, como estábamos todos, viendo cómo se deshacían, cómo directamente se convertían en polvo, ¿qué es lo primero que a ti no te casa? No casa que se cayeran tan ordenadamente, simétricamente. Cuando un avión impacta contra un edificio, ahora explicaremos que no lo puede afectar prácticamente, pero en supuesto que lo afectara, le afectaría de una forma aleatoria a un número de pilares asimétricos e indeterminados, puntualmente o por zonas, pero nunca afectaría completamente a los 110 plantas, a los 300 casi pilares que tenía alrededor, de forma simultánea, ordenada y milimétrica para que vayan cayendo por orden y de manera que cuando cae un forjado sobre el siguiente, un nivel sobre el siguiente ya está roto para que no ejerza resistencia. Si fueran cayendo, como dicen, con el pancake, caería un nivel, tardaría unas décimas de segundo, pero entre que rompe el siguiente nivel, la suma sería un segundo. Por 110 pisos serían 110 segundos. Como todo esto se viene abajo entre 10 y 13 segundos, según la torre que fue, pues eso solo puede ocurrir si el nivel de abajo ya ha sido previamente cortado o dinamitado o demolido. Entonces va de una forma muy ordenada, se van oyendo explosiones, además, en el primer momento eso no te das cuenta, pero dices, no es posible que caiga simétrico y que caiga en tan poco tiempo, es absolutamente imposible, y menos que en una hora. Un avión que lleva una carga capaz de fundir, no funde, quiero decir, tiene una capacidad de calentar, pero además el acero tiene la cualidad de transmitir la temperatura. Entonces tú calientas un poco, si no es un alto horno, sin presión del aire, calientas una parte de acero y eso distribuye el calor en su alrededor. Por tanto, es casi imposible una estructura que es una malla completa, como vemos ahí, es casi imposible que seas capaz de fundir un solo trozo, como no sea, de una manera muy concentrada. Menos aún, pues 300 pilares que tenía cada nivel, por 110 plantas, pues son 3.000 y pico pilares, claro, 3.300 pilares. Pero de alguna forma ese calor sí que tuvo que hacer mella en la estructura del edificio, además del impacto y también el combustible que llevaba el propio avión, que es la versión oficial, ¿no? Pues tampoco, tampoco, porque cuando impacta el avión estalla en teoría deflagra, aunque lo que vemos es un estallido, no una deflagración, por tanto ya no coincide que sea el fuel que lleva, pero eso estalla en unos segundos y arde prácticamente el 90% del fuel. De hecho, no quedaba ya prácticamente fuel. Y la carga de fuego que tiene un edificio de oficinas son 2 sillas y 2 mesas, que por cierto, luego se pudo ver, como lo dicen los propios bomberos, que no apareció ni una silla entera, ni una mesa entera, y todo lo más grande inmóvil era así. Todo se pulverizó, incluso el acero. Vemos que el avión, un segundo antes de entrar, se supone que viene con una velocidad de 800 km por hora, ahí lo paramos si podemos, y luego tiene un recorrido de 10 metros si consiguiera atravesar eso que es el cascarón de alrededor. Esto es como si fuera una lata de cerveza que la tiras contra una valla de acero. Nunca vas a atravesarla, pero si la atraviesas en cachos. Por tanto, cuando pudiera impactar en estos 10 metros, que es la torre 2, la torre 2 que golpean, pero es la torre 1, cuando golpea el núcleo central, que tiene 48 pilares de acero de hasta 1,50 m de ancho, con triple capa
y revestidos de hormigón, llegarían trocitos que no podrían hacer ningún daño, pero jamás llegarían a tocar las alas, el muro exterior. No podrían, porque habría impactado, habría perdido toda la energía que trae cinética, porque al impactar contra, tiene que haber una deformación, al impactar con la primera malla metálica. Mira qué pilares tenemos, que no sé si son esos o no, pero son brutales. Pero esto es en teoría, esto lo estamos viendo en el gráfico. Es en práctica. Pero en la realidad nadie nos ha estrellado un avión otra vez en unas torres de estas características y no se ha podido ver si verdaderamente caen como cayeron las del World Trade Center o no. Es imposible que caigan. Quisieron hacerlo. Hubo arquitectos que dijeron que había que construir una torre y había que impactar un avión para ver si verdaderamente había una conspiración detrás. Porque la conspiración, ¿cuál sería? ¿Por qué estallan las torres? Eso es más complicado. ¿Cómo las demuelen? Podemos intuir. Demolidas. Sí. Tu teoría, demolidas desde dentro. Mi teoría y la de 2.500 arquitectos, que 2.555 que estamos en Arquitectos por la Verdad del 11S en Estados Unidos y en el mundo entero, pues la teoría es que, lo vemos también por las imágenes que quedaron de los restos, que se utilizaron nanotermita, que es un explosivo militar, o lo podemos preguntar, que entra en calor de 8.000 grados apenas en una décima de segundo. Entonces puede simultanear completamente y explosionar todo el edificio con orden. Eso sí, necesitas una tecnología y una precisión de la leche. O sea, esto no lo hacen 4 terroristas que se bajan. ¿Cuántos días de preparación? Pues se cuenta por testigos de las torres, por usuarios, que cerraron un fin de semana completo el edificio. En teoría por problemas de electricidad. Y nadie se entera que están poniendo ahí una carga vieron entrar a personas con cajas de herramientas muy grandes, operarios vestidos de naranja, además que no se cortan un pelo, por si no les veían bien iban de naranja, y estuvieron todo el fin de semana anterior trabajando en las torres, curiosamente. Entonces, tuvieron que poner cargas absolutamente en todos los pilares, tuvieron que ponerlas sincronizadas completamente y obviamente eso no lo hace un grupo de terroristas. Como vemos, el avión es ligero, es como si fuera... ¿Quién lo hace entonces? ¿No es un grupo de terroristas? ¿Quién lo hace? Pues un sistema de organización muy poderoso que solo puede ser el propio sistema. Un avión de ese tamaño, 4,5 metros, impacte donde impacte, siempre se va a encontrar 2 forjados. Un forjado de 10 metros con un espesor de unos 30 centímetros ya tiene unas resistencias como 2 cuchillas de afeitar, donde intenta entrar una lata de aluminio con alas, que es lo que es un avión. Y se encuentra con además una celosía, una cercha, que puede absorber bastante bien el impacto porque es una malla que reparte los esfuerzos. Pero si eso no fuera bastante, tenemos aquí el núcleo central que hace de resistencia contra un avión que viene, que repetimos que es ligero. Lo primero que toca es la punta. La punta no está pensada para romper edificios, está pensada para que el aire se distribuya a su alrededor. Cuando hemos visto imágenes que están por internet de un pato chocando con un Boeing, le hace un bollo así de grande. Eso es un pato. Un pato. Por eso el avión tendría que haber espachurrado. Claro, ¿no? Además se ven los vídeos que entra sin romper un cristal, como si fuera muy educado. Volvamos a lo de las vigas, que esto a mí me interesa. Estos cortes, o sea, esto que parece que está como cortado con una sierra, ni es ¿no? fundido. Eso es así. ¿Qué puede generar eso? Eso podría haberlo cortado quizá después para apilarlos, pero lo que se ve cuando el edificio cae, cuando está en el suelo, que están así puestas, se ¿no? ven Que se ve a 45 grados, que es la forma con que se corta con nanotermita. Se utiliza para que en el momento que eso pierde la unión, se deslice. Y entonces es fácil demoler edificios así, de forma milimétrica y precisa. O sea que un atentado preparado desde dentro y toda una escenografía para hacernos creer Pero hay más. que han sido dos Hay una aviones. cosa fundamental e importantísima que yo hasta ahora tampoco le había dado mucha relevancia. Había 200.000 toneladas de acero en los edificios y en los restos no llegaban ni a 1.000. O sea, 199.000 toneladas de acero se volatilizaron, se convirtieron en nanoacero. Es más, un dato que se maneja y que es real: murió una persona a cabo de 8 años de los servicios de emergencia, analizaron sus pulmones y encontraron, además de todo tipo de porquerías, encontraron acero, microacero, nanoacero, y encontraron huesos humanos. ¿Qué hacían huesos humanos pulverizados en los pulmones de alguien? Porque si fuera un colapso, aplastaría a los cadáveres y los dejaría machacados en el suelo. Nunca los pulverizaría. Hay cadáveres que ardieron. Se ve a la gente desesperada tirándose. ¿Y por qué se tiraban si no había fuego detrás ni humo? ¿Qué ocurría adentro? ¿Había fuego? No, lo hemos visto antes en las imágenes. Hay imágenes donde se ve a la gente agarrada que se quiere tirar porque algo ocurre dentro que no es fuego ni humo, porque de ahí no está saliendo fuego ni humo en ese momento. Y prefieren morir, cosa que yo no he visto en casi ningún otro rascacielos que ardiera. Algunos se puede tirar, pero no esa cantidad de gente pobrecilla que se tuvo que tirar. Para acabar, Jaime, el edificio número 7, que tanta polémica ha causado. Ese edificio que ninguno nos acordamos y que también se desploma. ¿Lo desploman? Hombre, recordemos que son dos
aviones y 3 edificios, que caen 7 horas después. Edificio muy cercano, pegado a las Torres Gemelas, que sufre el impacto también, de los incendios que van y de las explosiones. Hay vídeos donde se ven que 2 niveles tienen un poquito de fuego, controlado por los bomberos. Dicen que no lo pudieron controlar, porque no funcionaban pues las primeras bombonas de agua que se habían colapsado y que entonces no pudieron apagarlo y por eso colapsó. El edificio 7 no es que sea un misterio, es una tomadura de pelo insoportable, porque no se pudo caer bajo los efectos de nada, como una zona de demolición controlada y perfecta. Si ya fue buena la de las Torres Gemelas, hay imágenes donde se ve que la cabeza se gira a 23 grados y de repente el edificio empieza a caer y eso se desintegra. Se ve en los vídeos que se desintegra. ¿Qué energía hace falta para desintegrar completamente 15 plantas de edificio? Oíamos diferentes explosiones y pregunté a los bomberos de qué se podía tratar y me respondieron: quizá por el gas de las cocinas. Y dije: no, las cocinas son todas eléctricas, eso no tiene ningún sentido. Oí una fuerte explosión, una explosión como nunca había oído en la vida, una enorme explosión. Oí explosiones muy fuertes a nivel del suelo, un verdadero misterio. Esas explosiones parecían producirse a nivel del suelo en lugar de los pisos superiores. Para mí no cabe duda de que aquellos edificios, según las leyes de la física, no pudieron desplomarse sin la ayuda de una bomba. No, entonces oí otra explosión. No, pienso que fue una bomba. Willie hizo una cosa verdaderamente sorprendente. Acusó de homicidio al presidente Bush, que le había ensalzado como héroe nacional, y le citó a juicio junto a Cheney y a Bush padre. Y Willie no hizo para obtener beneficio alguno, pues le costó todo lo que tenía. Perdió su casa y su puesto de trabajo. Hoy su único objetivo es averiguar la verdad. El 11S supuso un cambio radical en el mundo y el concepto de libertad que en Occidente se entiende. El ataque al Pentágono, que analizaremos en profundidad, y las posteriores guerras de Afganistán, Irak y Siria cambiaron nuestro entorno. A un mayor control. La élite que nos gobierna ejerce un gran, sufrimiento a la población para conseguir sus fines. No es un hándicap el hecho de que la gente sufra en guerras, conflictos y problemas, sino que al contrario es una gran ventaja para sus intereses. En el próximo programa analizaremos profundamente el ataque al Pentágono y sus consecuencias actuales. Esto es Alternativa 3.